Una vez que hemos explicado cómo se opera con los números fraccionarios, vamos a poner unos pequeños ejercicios para conseguir una seguridad y un dominio total sobre este campo numérico. Empecemos por el primero. ¿Esto qué es? Esto es una suma de fracciones. ¿De qué? Pues son suma y resta de fracciones que tienen distinto denominador. Entonces esto se puede acabar facilísimamente. ¿Cómo? Hallando el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Y el resultado correspondiente, en cada caso, se multiplica por su numerador asignado. Entonces tenemos que el mínimo común múltiplo de 3 y de 2, como 3 y 2 eran números primos, el mínimo común múltiplo de 3 y de 2 es 6. Pues ahora se puede hacer lo siguiente. En este caso concreto se puede hacer así. Y ahora resulta mucho más fácil, porque el mínimo común múltiplo se va a ir dividiendo por cada denominador. Y lo que nos queda lo multiplicamos por el numerador correspondiente. Entonces decimos 6 entre 3 a 2. 2 por 2, 4. Menos 6 entre 3 a 2. 2 por 5, 10. Más los que no tienen denominador, se sobreentiende que tienen la unidad. Entonces 6 entre 1 a 6, 6 por 1 es 6. Por lo que es lo mismo, los que no tienen denominadores se multiplican siempre por el mínimo común múltiplo. Y culminamos 6 entre 2 a 3. 3 por 1 es 3. Más 3. Resultado final son 6 y 4, 10 menos 10 fuera, queda 3 sextos. El resultado final es ese, pero toda fracción que se pueda simplificar es conveniente hacerlo. Entonces, el 6 y el 3 dividimos entre 3, 3 entre 3 a 1, 6 entre 3 a 2. Un medio es el resultado final de esa pequeña expresión. Una vez que hemos realizado el primer ejercicio, vamos a ir aumentando gradualmente el nivel de dificultad en cada uno de los que van apareciendo sucesivamente. Vayamos al segundo ejercicio. Hay siempre que ver qué es lo que tenemos que hacer. Aquí, ¿esto qué es? Pues yo veo ahí una fracción y aquí tengo otra. Entonces, eso es producto de dos fracciones. Pero como las fracciones tienen términos enteros y términos fraccionarios, hay que proceder empezando por la parte más pequeña en cada paréntesis. Entonces aquí, ¿esto qué tenemos? Esto es restar a un entero una fracción. Se multiplica el entero por el denominador, como decíamos ayer. Se le resta el numerador y se parte por el denominador. Entonces queda 2 por 4, 8. Menos 1, 7. 7 cuartos. Y ahora, ¿esto qué es? Esto es sumar o restar fracciones. Entonces, se halla el mínimo común múltiplo de los denominadores. El de 3 y el de 2 es 6. Los que no tienen denominador se multiplican siempre por el mínimo común múltiplo. 6 por 2, 12. Más 6 entre 3 a 2. 2 por 1 es 2, más 2. 6 entre 2 a 3, menos 3 por 1, menos 3. Partido por el mínimo común múltiplo, que es 3 por 2, que es 6. Y esto será igual. 7 cuartos, que multiplica 12 y 2, 14, menos 3, 11. 11 sextos. Y ahora, ¿esto qué es? Multiplicar fracciones. Se multiplican numeradores y se parte por el producto de los denominadores. 7 por 11 son 77, 4 por 6, 24. Como 74, 77 y 24 son números primos entre sí, no se puede simplificar. Vayamos al tercer ejercicio. ¿Esto qué es? Pues yo veo un producto de dos fracciones. Dentro de las fracciones tenemos fracciones y sumar o restar entero. Entonces, se empieza siempre por la parte más pequeña. Entonces, aquí tenemos, esto es restar a una fracción un entero. Al numerador se le resta el producto del entero por el denominador, como decíamos ayer, y se parte por el denominador. Entonces queda menos 1, menos 3 por 2, 6, partido por 3, paréntesis. Y ahora por, esto es restar a una fracción un entero. Al numerador se le resta el producto del entero por el denominador.
y se parte por el denominador. 2 menos 7 por 1 es 7. 2 menos 7 es menos 5. Y se parte por el denominador. ¿Y ahora esto qué es? Pues esto es multiplicar fracciones, pero hay que prepararla en primer lugar. Aquí tenemos menos 1 menos 6 son menos 7, partido por 3 por menos 5 séptimos. Aquí podríamos decir, como todo está multiplicando y esto dividiendo y hay un término en común, se puede dividir por 7. Y 7 entre 7 es a 1, pero cuidado con los signos menos, ¿eh? Aquí queda menos 1 por menos 5 queda 5. 5 tercios es el resultado final. Se acabó el ejercicio. Vayamos a otro. Por ejemplo, que tiene paréntesis, tiene corchetes, etc. Es completo. Entonces, el corchete simbolizan los paréntesis, pero en un concepto más amplio, más universal, más grande. Entonces, aquí, en esta expresión, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues tenemos un ejercicio de fracciones. ¿Qué elementos intervienen? ¿Cuál es lo más importante, lo mayor, de lo mayor a lo menor? Es multiplicar un entero por una fracción. Punto. Luego, dentro de este corchete, ¿cuál es lo más importante? Es restar a un entero una fracción. Dentro de esta pequeña operación tenemos esta. ¿Esto qué es? Esto es, la primera expresión es restar dos fracciones, que es esta y esta. Y dentro de la resta, esto que está dentro de este paréntesis es multiplicar un entero por una fracción. Hemos empezado de lo universal hacia lo particular, de lo grande hacia lo pequeño. Pues ahora, en la hora de operar, se invierte el sentido. Se empieza de lo pequeño a lo grande. Entonces, 6, queda igual, corchete, 1 menos un tercio, corchete, un cuarto, menos, vamos a ver, vamos a realizar esta operación. Bueno, aunque podemos hacer, primero vamos a hacer esta. Entonces queda menos 2, que multiplica. Esto es restar a una fracción un entero. Al numerador se le resta el producto del entero por el denominador y se parte por el denominador. 1 menos 2 por 1 es 2. 1 menos 2 es menos 1. Medio. Entonces la expresión ya se va simplificando. Ahora vamos a realizar esta pequeña operación, que es multiplicar un entero por una fracción. Cuidado, el punto fundamental, porque el punto significa producto. Si no se pone el punto, es un número mixto, que consta de un entero y un quebrado, que ya lo explicamos en ejercicios anteriores. Entonces nos queda 6, que multiplica a 1 menos un tercio, que multiplica a un cuarto, y ahora, menos por menos da más. 2 por 1 es 2, entre 2 vamos a poner la unidad, más 1. Bien. La expresión, entonces, la expresión se va simplificando como ya vais viendo. Aquí vamos a hacer esta pequeña operación, que es sumar a una fracción un entero. Se multiplica el entero por el denominador, se le suma el numerador y se parte por el denominador. Yo estoy acostumbrado a que los alumnos se emocionen los signos menos. Por eso hago tanto hincapié cuando tenéis el signo menos, cambia de signo todo lo que venga detrás, sea un paréntesis o sea una fracción. Entonces 6, que multiplica 1 menos un tercio, y ahora, ¿qué multiplica? Esto es sumar a una fracción un entero. Se multiplica este por este, se le suma este y se parte por este. 4 por 1 es 4, más 1, 5 cuartos. Ya veis cómo van desapareciendo paulatinamente los paréntesis y los corchetes. Entonces, ¿esto qué es? Pues primero aquí tenemos un producto de dos fracciones. Pues queda 6, que multiplica a 1 menos 1 por 5, 5, 3 por 4, 12. Y esto será igual a 6, que multiplica. Esto es restar a un entero una fracción. Entonces se multiplica el entero por el denominador, se le resta el numerador y se parte por el denominador. 12 por 1 es 12. 12 menos 5 son 7 doceavos.
Y ahora esto es multiplicar un entero por una fracción. Se multiplica el entero por el numerador y se parte por el denominador, porque este 6 es equivalente a poner 6 partido por 1. Entonces queda 6 por 7 partido por 12. Que no lo multiplico porque 6 y 12 se puede dividir entre 6. 6 entre 6 a 1 y 12 entre 6 a 2. El resultado final es 7 medios. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 5. Lo primero que hay que observar es qué es la expresión que tenemos ahí. ¿Esto qué es? Pues esto es una fracción maratoniana dividida entre otra fracción muy grande. Lo primero que hay que hacer dentro de estas fracciones es que no están solitas las fracciones en los numeradores, sino que están acompañadas con números enteros. Lo primero que hay que hacer es empezar a eliminar estos números enteros con sus correspondientes fracciones. Para ello vamos a empezar a simplificar. Esto sumará un entero a una fracción. Se multiplica el entero por el denominador. Se le suma el numerador y se parte por el denominador. Y los demás exactamente igual, con el signo más o menos, según le corresponda. 3 por 1 es 3 más 1, 4 tercios. Dividido 5 por 1 es 5, menos 1, 4 quintos. Todo eso dividido entre 2 por 1 es 2, menos 1, 1 medio. Y ahora, 3 por 1 es 3, 3 menos 4 es menos 1, menos 1 tercio. Y ahora tenemos aquí dividir dos fracciones, pero primero vamos a preparar la primera y a continuación la segunda. Entonces, esto es lo mismo que poner 4 tercios dividido esta raya de fracción entre 4 quintos. Se pone un paréntesis así grandote, dividido todo, entre 1 medio dividido entre menos 1 tercio. Bueno, pues ahora esto es dividir fracciones, una fracción y otra fracción. Estos se multiplican en cruz. 4 por 5, 20 y 3 por 4, 12. Pero vamos a operar así. 5 por 4, 5 por 4 y 3 por 4. Dividido. 3 por 1 es 3, dividido entre menos 2. Aquí, por casualidad del destino, el 5 cuartos se simplifica. ¿Y qué es esto? Dividir dos fracciones, una fracción y otra. Entonces, se multiplican en cruz. 5 por menos 2, menos 10. Y 3 por 3, 9. Este es el resultado final de esa expresión. A continuación, vamos a resolver el ejercicio número 6. Número 6. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos dividir una división de un entero entre una fracción. Dentro de la segunda expresión, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Pues esto es dividir dos fracciones, en la que cada elemento consta a su vez de números enteros. Entonces, para empezar a operar, se empieza de la parte más pequeña hacia la más grande, es decir, quitando los enteros y convirtiéndolos en números fraccionarios. Entonces nos quedan 2 dividido. Vamos a ver. Esto es restar como siempre a una fracción un entero. 2 menos 3 menos 1. Menos 1 tercio. Por menos 1 menos 5 menos 6 quinto. Esto es sumar fracciones de distinto denominador. Se halla el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 3 por 5, 15. Y ahora el mínimo común múltiplo, como siempre, se divide por cada denominador y el resultado se multiplica por el numerador correspondiente. 15 entre 3 a 5. 5 por menos 1, menos 5. Más 15 entre 5 a 3 por 1 es 3. Y ahora esto es restar a un entero una fracción. Este por este, se le resta este y se parte por este. 2 por 1 es 2, menos 1, 1 medio. Bien, entonces tenemos 2 dividido.
Vamos a ver, aquí tenemos una pequeña expresión. Esto es multiplicar fracciones en el numerador. Entonces se multiplican numeradores y se parte por los denominadores. Entonces será menos por menos da más. 1 por 6 es 6. Arriba queda 6. Pero 6 dividido entre 3 se puede simplificar. Y 6 entre 3 es a 2. Pues queda arriba un 2 y abajo un 5. Y ahora aquí, menos 5 más 3, 2 partido por 15. Y por un medio. Menos 2. Menos 5 más 3, menos 2. Perfecto. Y ahora, esto será igual a 2, que es este, dividido entre 2 quintos. Aquí da la casualidad, esto multiplicar fracciones, es este por este y este por este. Entonces queda un 2 y otro 2 se puede dividir entre 2. 2 entre 2 a 1 con el signo menos. Entonces queda menos 1 arriba partido por 15. Y ahora esto será igual a 2 dividido. Ahora ponemos un pequeño paréntesis y tenemos esta fracción dividida entre esta fracción, que podemos decir, este está dividiendo, pasa arriba multiplicando, este está multiplicando, pasa abajo dividiendo. Entonces queda 2. Bueno, quedará, lo ponemos así para mejor comprensión, 2 quintos dividido entre menos 1 quinceavo. Es que así no hay problema. Entonces es este por este y este por este. Entonces esto será igual a 2 dividido 2 por 15, que son 30, 5 por menos 1, menos 5. Y ahora, esta expresión hay que tener cuidado. 2 es lo mismo que poner 2 partido por 1. ¿Y esto qué es? Dividir fracciones. Entonces queda 5 menos 5 por 2, menos 10 partido por 30. Y se puede simplificar dividiendo entre 10 y el resultado final es menos 1 tercio. Ahí tenemos el resultado final de esta expresión.